Ya buenas tardes, Rubén Constantino. Bienvenido a esta etapa en la que será entrevistado por los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. La entrevista que se le hará tendrá una duración máxima de 30 minutos, dentro de los cuales usted tendrá 10 minutos para exponer sobre los temas relacionados con el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Posteriormente, los comisionados aquí presentes le harán algunas preguntas que consideren pertinentes en un espacio de 20 minutos. Como máximo, usted deberá concretarse a contestar dichas preguntas. El secretario técnico llevará el control del tiempo de la entrevista, quien indicará previamente cuando dicho tiempo se esté terminando. Al terminar la entrevista, usted deberá abandonar estas instalaciones, quedando prohibido entablar diálogo alguno con los demás candidatos que no han sido entrevistados. Puede empezar con su exposición. Muchas gracias, buenas tardes. Señoras y señores miembros de la comisión. Primeramente quiero referirme a que no es casualidad que el día de hoy estemos en este recinto. Y de manera muy particular, yo que vengo de la sociedad civil y del sector empresarial, pueda pisar este recinto ante ustedes. Me reconforta saber que caminamos por una vía de democracia, y más que buscamos la rendición de cuentas, y más que buscamos combatir la corrupción. Quiero decirles a ustedes que en mi sector la corrupción es uno de los principios que le pega fundamentalmente a la productividad. Quiero comentarles que la corrupción, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, tuvo un costo entre el 2 y el 10% del Producto Interno Bruto. Esto equivale a 414,000 millones de pesos. Es un golpe bastante fuerte para la productividad. Quiero comentarles que la última encuesta que practicó el Instituto Mexicano para la Competitividad estableció que el 44% de las empresas censadas reportaron actos de corrupción. Actos de corrupción tanto para instalarse como para mantener su planta productiva. La corrupción es un problema que nos afecta a todos. La corrupción es un problema sistémico. Está injerto dentro de nuestro sistema. Diariamente vemos los actos de corrupción. Corrupción es pararse en doble fila. Corrupción también es pasarse un alto de tránsito. Más de uno de los que estamos aquí presentes hemos ido como turistas a ver lo que se instalaba antes en el Parque El Llano, ese tianguis móvil, y todos sabíamos perfectamente bien que todos tenían energía eléctrica. ¿Y saben cómo la bajan? A través de un diablito, robándose la luz. Entonces eso también es un acto de corrupción, el dejar pasar, el dejar que las cosas sucedan, que nadie diga nada. ¿Por qué? Porque si yo digo, también tengo cola que me pise. Señores, tenemos que combatir la corrupción. La corrupción no es un problema privativo, no es un problema privativo de un sector. Ha permeado la sociedad, en todos los sectores, en todos los niveles. Bastaría nada más con abrir un periódico diario y llenarnos de todos los litros de tinta, de todos los kilos que tenemos de prensa, de todos los artículos que tenemos en los medios cibernéticos, y pensar y decir, ¿qué hacer? Creo que este punto, esta práctica, este ejercicio nos conlleva al análisis y a la reflexión. Pero, ¿por qué pasa la corrupción? Es algo que se ha diagnosticado mucho. América Latina, y lo dijeron gentes del sector empresarial, América Latina y el estado de Oaxaca está sobrediagnosticado. Ya sabemos de dónde viene la corrupción. Sabemos cuál es su origen, sabemos cuáles son las causas, pero hacemos muy poco por combatirlo. ¿De acuerdo? Entonces, para que exista un elemento de corrupción, existen dos personas. Una que da y otra que recibe. ¿Y saben por qué? Por una necesidad apremiante de ambos. Porque el primero que da lo que quiere es que le simplifiquen los trámites, ya sea en la administración pública o en el sector privado. Cualquiera de los dos, porque como les dije anteriormente, nadie se queda exento de la corrupción. Y el que recibe, ¿por qué lo recibe? Porque tiene una necesidad también. Entonces, de manera intrínseca, los dos juegan una simbiosis bastante interesante. Pero no tenemos que entrar en por qué, porque ya está diagnosticado.
La pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Creo que este ejercicio, este sistema que se pretende implementar jurídicamente, porque está soportado en todo el andamiaje del marco jurídico que ustedes bien conocen y que lo traigo documentado, nos llama a la reflexión. Hay una cosa importante, señores: la reflexión no viaja sola. La corrupción no viaja sola. La corrupción, para viajar, tiene un elemento fundamental del que nos quejamos todos los días, y que precisamente yo llegué aquí muy temprano para evitar esa situación de impunidad. La sombra de la corrupción es la impunidad. Entonces tenemos un problema ahora de impunidad. ¿Por qué? Porque sí vemos los actos de corrupción, los conocemos, sabemos quién los hace, pero ¿saben qué? No les pasa nada. Entonces permeamos a la sociedad de tal manera, y ustedes son muy jóvenes, porque creo que dos gentes quitamos canas aquí, pero el que no tranza no avanza. Eso fue de secciones anteriores. Eso va a pasar. No podemos decir, porque filosóficamente y el estudio social que se hace de la corrupción no es precisamente un aspecto donde decimos que somos corruptos los oaxaqueños o los mexicanos. No es verdad eso. Los oaxaqueños y los mexicanos no somos corruptos, pero estamos frente a un fenómeno de tramitología bastante complicada. ¿Qué sucede? Pues que tenemos que hacer las siguientes acciones para tratar de combatir la corrupción. Estas acciones las propongo yo como un método que pudiéramos buscar para llegar a una transparencia. Para combatir la corrupción tenemos que prevenir. Es decir, tenemos que hacer el diagnóstico preventivo de los actos de corrupción. ¿Dónde se nos puede dar un acto de corrupción? Se llama análisis de riesgos. Nosotros en el sector privado decimos análisis de riesgo. ¿Qué es lo que me puede detonar en un riesgo? Esto, pues vamos a prevenirlo. El sistema de salud le llama vacuna. Tenemos que detectar entonces exactamente cuál es el punto indicado que tenemos que combatir. Pero ¿saben qué? Ya sabemos cómo prevenir, ya sabemos quién es corrupto, pero ¿qué creen? Nos falta otro elemento fundamental: la denuncia. El 99% de los casos que se denunciaron de corrupción no fueron atendidos. Instituto Mexicano de la Transparencia Mexicana. Entonces estamos en un fenómeno en donde prevenimos, detectamos, pero no tenemos la cultura de la denuncia. Por otro lado, tenemos órganos. La investigación. ¿Por qué? Porque denunciamos, tenemos la prevención, tenemos la detección, tenemos la denuncia, pero no se investiga. El menor número de casos de corrupción se investigaron. Ustedes habrán escuchado, porque sí conocen, aquello de los peces gordos. Pues los peces gordos, los charales y los flacos siguen circulando. Pero también le falta algo: el castigo. Y más aún, lo que queremos la sociedad, y específicamente los oaxaqueños, estamos ávidos de libertad, que no nos quiten nuestros espacios. Oaxaca siempre ha sido grande, pero ¿qué es lo que sucede? Que no vemos que se castiguen a los que infringen las leyes. Entonces, en consecuencia, como dice la ley estatal anticorrupción, al final, ¿qué dice? Crear la cultura de la legalidad. Eso es. Pero crear la cultura, como decimos muchas culturas, dice, hay que crear la cultura. ¿En 5 años? ¿En 6 meses? No, señores. Necesitamos modificar el sistema educativo. Necesitamos crear una infraestructura de valores. Y los valores no se aprenden en la escuela. Eso se llama instrucción. Se aprende en el seno familiar. Pero si el niño ve que el papá se brinca la fila, que compra los tickets, que va al béisbol y le venden las entradas en reventa, pues probablemente cuando ese niño crezca va a hacer lo mismo y lo va a superar. Entonces, ese es mi punto de vista. Respecto a transparencia, yo les quiero decir una cosa: los actos y los trámites que tiene el gobierno estatal, el 70% son opacos y son discrecionales. ¿Quieres una firma de un derecho de uso de suelo? Pásale por la puerta de atrás y te lo consigo. Es discrecional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vernos todos los trámites. Para eso, que tenemos de aliado la Comisión de Mejora Regulatoria. La Comisión de Mejora Regulatoria es la que nos lleva de la mano y nos dice qué trámites
son los más atrasados, los más complicados, o por otra parte también, los trámites que están más sujetos a corrupción. Digo, no les quiero tocar cerita, por decirles alguna cosa rápida, 2 minutos. que es bien documentada. ¿Cuántos? 2. Sí. Perfecto. Lo que debemos hacer entonces es atacar en 4 ejes. Fomentar la cultura de la legalidad. Utilizar controles tecnológicos. No es posible que hoy en día nos encontremos en el Poder Judicial todavía personas escribiendo en máquinas de escribir. Señores, por favor, ¿de qué estamos hablando? Todos debemos utilizar las plataformas tecnológicas. Y no me digan que el pueblo de como el coche de los pueblos de los palos, no lo podemos tener. Eso es mentira. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que cubre todo el país y todos los frentes del país, tiene todos los trámites en línea. Eso es un mito. Sí se puede hacer. Tenemos que simplificar los procesos de tal manera de pasar de opacidad a transparencia. Y tenemos también que impedir el uso del dinero, que no existan las cajas, que todo sea vía internet. Oaxaca por naturaleza es un pueblo de trabajo, de alta calidad y productividad. No es nuestra cultura ser corruptos, como lo he comentado. ¿Qué visión tengo del sistema estatal de combate a la corrupción? Veo que los oaxaqueños y las oaxaqueñas estamos ávidos de tranquilidad. Este es un camino adecuado para la tranquilidad. Los retos que tenemos, bueno, principalmente el reto que tiene este comité y el programa y el sistema, ¿qué implica esto? Esto implica primero saber por dónde vamos todos. ¿Por dónde vamos todos? Sin tintes ni políticos ni partidistas. Eso es muy importante. Somos los ciudadanos los que los ponemos y tenemos que exigir rendición de cuentas. Son las cuentas. Desde el principio, desde que éramos niños, papá y mamá nos decía, regresa del cambio. Ahora no estamos acostumbrados a rendir cuentas, ¿no? No estamos acostumbrados a rendir cuentas. Entonces tenemos que implementar ese ejercicio. Tenemos un esfuerzo común, sí, y la sociedad está haciendo una acción muy importante. Y nuestro sector empresarial, revísenlo, es el único sector que se ha manifestado siempre en las campañas anticorrupción. Ahí está con Carmín, con Parmex y Canacita. Véanlo. Finalmente, considero que debemos tener una rectoría de autonomía en todo lo que es la planeación y ejecución de todos los programas. Entonces, considero que, con todo respeto y por el tiempo y el espacio que tenemos, considero que esta es mi tesis, esto es lo que vengo a presentarles. Y bueno, yo me doy por bien servido estar con ustedes, señores. De verdad, muy bien servido. Me siento halagado, ¿sí?, de haberme dado este espacio. Alguna vez quise ser diputado, pero no lo pude lograr. Entonces creo que como ciudadano puedo hacer mejor cosas que como diputado. Pero se agradezco. Muy bien, maestro, gracias por su participación. Vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, donde los comisionados darán una serie de preguntas relacionadas al tema. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, yo sí quería hacerle una pregunta. ¿Cuál considera que será el momento crucial o la prueba del ácido por lo que tendría que pasar el sistema estatal de combate a la corrupción para determinar si funciona o no, si tiene los resultados esperados o no? La confianza ciudadana y los estándares de gestión. Nosotros tenemos que medir nuestra confiabilidad ante la ciudadanía y para eso tenemos que generar indicadores de gestión y estándares de gestión. Es decir, si una dependencia me dice a mí que me ofrece X documento, X servicio en 3 minutos, no debe ofrecer. Y eso empiezo yo a crear confianza en la gente. Si nosotros no medimos la confianza y la percepción que tenga la gente, nuestra ciudadanía, la sociedad civil, bueno, toda la sociedad organizada, no podemos medir eso, no podemos estar hablando de una confiabilidad del sistema. Es definitivo. A mí me gustó, ciudadano, que tocaste un tema bien importante, el tema de la discrecionalidad. Sí. Lo tocó y es una parte bien importante porque se ha tratado, hay acuerdos firmados en materia de procedimientos de obra, de procedimientos de adquisiciones, hay acuerdos en donde intentan poner estos candados para que se deje de hacer estos procesos de manera discrecional. ¿Y qué nos ha faltado ahí? ¿Qué nos ha faltado? Sencillo, es muy sencillo y gracias por la pregunta. Lo que nos ha faltado es quitar la llave. Les pones candados y les das 4 llaves y 2 duplicados. Es correcto, ponen candados y en las mismas leyes luego dejan una llave abierta. Y agradezco mucho la respuesta y si llegase a formar parte de estos 5 ciudadanos que estén ahí,
gustaría saber si va a tener ese compromiso de revisar y darles las llaves. Realmente lo que tenemos que hacer nosotros es el ejercicio de las funciones que no son inherentes a los cargos, la rendición de cuentas. Parte de eso es recoger las llaves, pero también saber a quién se las vamos a entregar, porque a veces las damos a que tiene que cerrar todas las puertas. Entonces, yo les doy el garante de que lo haré como responsable. Sí. En su exposición ya nos lanza varias de las propuestas que estaría haciendo, ¿no? Al ser parte del Comité de Participación Ciudadana. Un tema que me llama mucho la atención es cuando habla de la cultura de la denuncia, ¿no? Y ahí me gustaría conocer, o sea, qué mecanismos se emplearía para, ya sea, llamar a la sociedad civil o fomentar esta cultura de la denuncia, que al final va a ser lo que va a darle vida a este sistema y va a hacer que realmente nuestro sistema funcione. Miren ustedes, señores, no tenemos nada que descubrir, todo ya está descubierto. La denuncia anónima a través de dispositivos electrónicos es lo más eficiente. ¿Qué tenemos que crear nada más? Y lo vimos, estamos hablando de lo que hoy denominamos nosotros en el sector empresarial inteligencia colectiva. ¿Cuál es la inteligencia colectiva? La inteligencia colectiva es cuando superamos la organización suprema de la sociedad que se llama gobierno. Esa es la inteligencia, donde salen todos y rescatan cuerpos y se comunican y el gobierno es incapaz ante una desastre como la que pasamos en meses de septiembre. Fue la inteligencia colectiva. Entonces sí podemos hacerlo, sí podemos saber, y entonces si yo recibo una denuncia anónima, excelente. ¿Por qué el acoso sexual no se denuncia? Porque lo primero, lo voy a decir con mucho respeto, porque lo primero que dicen es, me va a correr de ventaja. ¿No? ¿Por qué no se denuncia algo? Me van a castigar. Pero tenemos miedo los ciudadanos de denunciar, no es cultural, es temor. ¿Sí? No es cultural, no es una cultura de denuncia, no. Es un estado de derecho que tenemos que ejercer. Pero cuando tenemos nosotros desconfianza en las instituciones, nos bloqueamos. Y no lo hacemos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que fortalecer las instituciones. Ese tema que toca Ciudadano bien importante. Me gusta la fuerza de tus palabras. Y también me gusta el hecho que estés diciendo temas fuertes, como el del acoso. ¿Y por qué no denunciamos el acoso? Porque me va a correr, porque me va a pasar esto. Si estuviera el 305, la ciudadanía encontraría ese respaldo por parte del Comité de Participación Ciudadana para poder ejercer esa denuncia. Es definitivo. Lo que tenemos que hacer, señores, es una planeación estratégica. Lo primero que tenemos que hacer es planeación estratégica y decirle a las dependencias del gobierno, ¿sabes qué? Dime 5 trámites, los más corruptos. Y sobre eso combatir. Para decirle a la ciudadanía, ¿sabes qué? Antes le dabas el moche, antes te tardabas, ahora no. ¿Por qué no nos llegan las placas a la casa? Luego me dicen, es que no están dados de alta en su correo. Bueno, ¿y a ti qué te preocupa? Pues que se dé de alta al ciudadano para que lleguen. Es sentido común. Pero lo que pasa es que existe un mercado interno que normalmente lleva recursos a otro nivel. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es abrir el abanico, ¿no? Y empezar a trabajar en ello. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Rubén, Adelante. normalmente en lo aguerrido que lo conozco hace mucho tiempo, ¿qué harías tú para tratar de que la ciudadanía confíe en el Comité de Combate a la Corrupción? ¿Qué acción sería a lo mejor te lo preguntó Mari, pero la primera que podrías hacer para que la gente diga, sí es cierto? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, así como lo comenté, detectar los 5 trámites más corruptos de cada dependencia y llevar un ranking por dependencias, ¿sí? Y decirles, bueno, a ver, ¿por qué el trámite es corrupto? La gente no es corrupta, de verdad, se los aseguro. De verdad, la gente somos de trabajo, pero se nos ha facilitado más el moche. Entonces yo lo primero que hago es decir, ¿sabes qué? Vamos a detectar estas 5 áreas de oportunidad. Alguien ayer, lo leía yo, alguna persona que estuvo aquí, sentado en ese lugar, hablaba de lo que es la mejora continua. La mejora continua no se da en un sistema aislado. La mejora continua es parte del sistema de gestión de calidad.
Entonces tenemos un gobierno que, por ejemplo, insisto, este gobierno hoy en día no tiene sistemas de gestión de calidad. Y si no los tiene, ¿por qué? Porque no los implementa. ¿Por qué no los implementa? Porque no lo quiere medir. ¿Y por qué no lo quiere medir? Porque no lo quiere controlar. ¿Y por qué no lo quiere controlar? Porque le conviene. Entonces yo haría eso. Detecto las áreas de oportunidad y entonces digo, a ver, señores, voy a simplificar esto. Y ningún pago es así. Y todo, todo es vía electrónica, todo es vía electrónica. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que estemos pagando el agua. Y eso pasa, o sea, no estamos descubriendo el hielo negro. Pasa en otras entidades federativas. En Querétaro hoy en día, se los digo con conocimiento de causa, es de que ustedes pasan así, van a la línea de captura, la ven en la pantalla, pasan su código de tarjeta de crédito, pagan, van al Oxxo y se imprime su tarjeta de circulación. Qué bueno, ¿no? Entonces yo haría esas cosas, esas serían mis primeras acciones, ¿no? Y establecer un canal de comunicación extremadamente abierto y vigilado, con una lupa ciudadana. Necesitamos una lupa ciudadana. No basta con que estén los miembros del comité ciudadano, no basta. Necesitamos una lupa ciudadana. Una lupa del sector empresarial, una lupa del sector social. O sea, ¿por qué tenemos que estar soportando tantos bloqueos del sector de las organizaciones sociales que hace 15 años, 17 años eran 120 y ahora son como 1800? ¿Por qué? Y todos nos decimos, y ya lo agarramos de relajo y decimos, ahora ¿quién para si no son los maestros? Pues ya que sea. Es los cortos. No sé si... ¿Algo más quieres agregar? No, por mí yo creo que no les quiero robar mucho tiempo porque creo que van a hacer cafecito después de porque a mí se me castigaron, ¿no? A mí me castigaron, me dieron el oficio a las 14:30 y justo llegué 20 minutos antes. La circular, bueno, la comunicación en Twitter decía 15:30. Pero no, por mí es, señores, yo les agradezco mucho. Primero la distinción. Primero. Segundo, que yo tengo oportunidad de dirigirme porque son muy jóvenes. Gracias. Y en ustedes está la gran responsabilidad de continuar generacionalmente. Probablemente, lo voy a decir con respeto, don Carlos, Él no es tan joven. no, por eso digo, probablemente don Carlos y yo vamos de bajada para arriba, ¿no? Para afuera, ¿no? Pero ustedes no. Yo los invito, aun cuando yo no me quedara, nos vamos a volver a ver, pero sí los invito a que hagan esa gestión. Y yo les digo una cosa, a veces ¿saben qué? Somos muy dados a querer cambiar los sistemas de afuera. ¿Y el de la casa? ¿No? ¿Y el de la casa? Porque yo, como le decía en una ocasión a su secretario de ingresos, ¿no? Oye, te quejas que no hay recaudación, pero todos tus servidores públicos traen placas de afuera. Sí, eso es algo lamentable, ¿no? Entonces, yo digo, porque yo me muevo en ese todo, y te quejas de eso, ¿no? Entonces digo, como que empezamos por casa, ¿no? Entonces vale la pena y se los pido, se los suplico de la manera más atenta, que cuando lleguen ustedes hagan una reflexión también en sus redes. Bueno, ¿en qué actos de corrupción también yo a veces intervengo? Porque a veces vamos pasando, pero la corrupción nos permea, el sistema nos permea. Por eso dije yo que eras esto. Bueno, les agradezco mucho. No, al contrario, maestro. Gracias por su intervención y por su participación. No, muchas gracias a ustedes.